Hola juventud, una vez más el doctor Fernando para ayudarles a hallar la prueba de hipótesis de correlación para los distintos tipos de información que tenemos muchas veces en nuestra tesis. Algunos hacen correlaciones con información nominal, otros con información ordinal, otros con información continua. Y pues desarrollando un poco los puntos de este libro, de mi libro, quiero continuar con esta explicación. Vayamos al grano. Vamos a compartir sobre las correlaciones. Ahora vamos a hacer la prueba de hipótesis de correlación con SPSS. Necesitamos primero que todo base de datos numérica en SPSS, ¿ya? Y después las escalas de medición. Primero que todo, vayamos a ver una base de datos que les tengo aquí. ¿Ya? Aquí tengo en SPSS base de datos de dos variables. Ya saben ustedes que la correlación se puede hacer mínimo con dos variables, ¿sí? Dos variables, tres variables, y se hace correlaciones múltiples también, ¿ya? Vamos a hacer una correlación de dos variables. Aquí tenemos una base de datos de dos variables, competencia financiera y emprendimiento. La hipótesis es, ¿existe relación entre competencia financiera y emprendimiento? A mayor competencia financiera, ¿es mayor la capacidad emprendedora de esa población? Y cuando se descuida la competencia financiera, ¿es menor la capacidad de emprendimiento de esa población? Eso es lo que queremos probar. Entonces, por eso tenemos, miren, los resultados de una muestra de cuántas personas vamos a mirar. Aquí son 101 personas, por encima de 100, ¿sí? Y aquí tenemos los ítems de la variable emprendimiento. Mire, 1, 2, 3, 4, ¿hasta cuánto tenemos? Tenemos hasta 28 ítems de emprendimiento. Después tenemos cuántos de competencia financiera. Tenemos ítems de 44. Uno tiene 28 ítems, otro tiene 44 ítems. Profesor, ¿y cómo se hace eso? ¿Se podrá correlacionar todos ellos? Vamos a responderlo en su momento. Pero primero, vayamos a nuestro Word y revisemos la data. Imaginemos, ahora ya que tenemos la base de datos numérica, ¿sí? Y después debemos tener las escalas de medición, ¿sí? A ver, ¿de qué escala de medición es esta data que tenemos? Nosotros tenemos esta de competencia financiera y emprendimiento es de escala ordinal. La forma como se responde, vayamos a ver el instrumento, miren, aquí está el instrumento, la ficha del instrumento, cuestionario de emprendimiento, ¿sí? Las dimensiones están aquí y podemos ver de qué ítem a qué ítem, pero lo que nos interesa aquí son las alternativas de respuesta, ¿sí? Totalmente en desacuerdo es 1, en desacuerdo es 2, ni de acuerdo ni en desacuerdo es 3, de acuerdo es 4. Totalmente de acuerdo es 5, o sea, está yendo de menos a más y hay una jerarquía en la respuesta. Totalmente en desacuerdo es menos. En desacuerdo ya es un poquito más. Ni de acuerdo ni en desacuerdo es de acuerdo ya es algo mejor. Totalmente de acuerdo es mucho mejor. Y si esto lo categorizamos por niveles, nivel bajo, medio, alto, muy alto, ¿de qué? De emprendimiento, entonces vamos a ver que se nota claramente que en la variable hay una escala ordinal, hay un orden, hay una jerarquía de menos a más, ¿ya? Eso es en la variable emprendimiento. Vayamos a ver la otra variable, competencia financiera, ¿ya? Aquí están sus dimensiones y aquí tenemos las alternativas de respuesta. ¿Cómo son? Totalmente en desacuerdo, o sea, 1, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo 3, de acuerdo 4, totalmente de acuerdo 5. O sea, hay una escala de menos a más. Y si eso lo categorizamos y lo queremos expresar en niveles, vamos a decir, pues, que la competencia financiera es de nivel bajo, medio, alto, muy alto, excelente, ¿sí? Entonces hay una jerarquía en los resultados, ¿ya? Entonces estamos entre una variable que es ordinal y la otra variable que también es ordinal.
¿ya? Dos variables ordinales. Entonces vayamos a ver nuestro cuadro. ¿Qué es lo que pasa con dos variables ordinales? Aquí está, ¿ya? Aquí está. Escala ordinal. Cuando son dos variables ordinales, son no paramétricos. Y entonces, ¿requiere análisis de distribución normal? No requiere análisis de distribución normal. De frente con el ordinal, tenemos que hacer un estudio no paramétrico, ¿ya? Además, en el estudio no paramétrico, hay dos opciones, mire. Aquí lo tenemos, mire, estadígrafos de correlación, que es con el Rode-Spearman cuando los sujetos son más de 50, y con el Tau-B de Kendall, ¿ya? Cuando los sujetos son menos de 50, cuando la data es pequeña. ¿Listo? Entonces, en este caso hemos dicho de antes que teníamos, ¿cuántos datos? 101, ¿ya? 101 datos tenemos. Entonces, ¿con cuál de los estadígrafos tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar con Rode-Spearman. ¿Listo? Ya está muy claro. No tenemos que hacer análisis de distribución normal y sabemos que la correlación tenemos que hacerlo con Rode-Spearman. Profesor, pero ¿podemos pasarnos a otro tema? A ver, y si hubiera uno de escala nominal, por ejemplo, nacionalidad, lo correlacionamos con tipo de sangre, ¿con qué tendríamos que correlacionar? Aquí está, mira, V de Kramer o sino chi cuadrado. Profesor, y si fueran datos continuos, por ejemplo, de edad con glicemia, entonces tenemos que hacerlo con, si hay distribución normal con R de Pearson, y si no hay distribución normal con Rode-Spearman. Ya. Y en este caso, para la variable competencia financiera y emprendimiento, ¿qué necesitamos? Rode-Spearman. Bueno, pues aquí está la data. ¿Qué tenemos que hacer? Profesor, pero aquí yo veo tantos ítems. Mira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mire, ¿cuántos hay en emprendimiento? Hasta el 28. Son 28 ítems. Pero además, profesor, en competencia financiera, mire cuántos ítems hay. 1, 2, 3, 4. ¿Y hasta dónde llega? Hasta el 44. Llega hasta el 44. Si tenemos que correlacionar, ¿cómo vamos a correlacionar el 1 con el 1, el 2? ¿Cómo es la cuestión? Aquí en esta variable hay 28 ítems. En aquel otro variable hay 44 ítems. Entonces, ¿cómo lo correlacionamos? ¿Quién con quién? Para hacer una correlación, tenemos que sumar los datos del ítem número 1, más el ítem número 2, más el ítem 3, más el ítem 4. Y así, de la primera variable. Y eso mismo hacemos con la segunda variable, que es ítem 1, ítem 2, hasta el 44. Sumamos, los agrupamos. ¿Ya? Formamos grandes conjuntos de datos. ¿Sí? Y recién sumando los podemos correlacionar. También se puede correlacionar categorizando. O sea, sumas y lo vuelves en categorías, nivel bajo, medio, alto, y bajo, medio, alto, y eso lo puedes correlacionar. También se puede. Pero lo más normal es correlacionar datos sumados. Primera variable sumada con la otra variable sumada. Pero también podemos correlacionar las dimensiones de esta variable sumando los ítems que corresponden a esa primera dimensión, los ítems que corresponden a la segunda dimensión, y así. Y cada ítem, cada dimensión, lo correlacionamos con la segunda variable, dependiendo de lo que piden tus objetivos. Dependiendo de lo que tu asesor te ha dicho, cómo debes plantear tus objetivos. Porque el objetivo general te dice que correlaciones esta variable con esta variable. Y los objetivos específicos, ¿qué te dicen? El primer objetivo específico, ¿qué te está pidiendo? El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, esos tienes que cumplir. Si en ellos te pide también que correlaciones, entonces tienes que agrupar y correlacionar. Pues bien, ¿cómo se agrupa, profesor? Aquí va la respuesta. Vamos en la base de datos de SPSS, vamos al menú transformar. Y allí elegimos la herramienta de calcular variable. Calcular significa pues sumar, restar, agrupar, todo ese montón de cosas, ¿sí? Y ahí estamos, ¿ya? Entonces, ¿con qué vamos a trabajar primero? Primero vamos a trabajar con emprendimiento. Esa ventanilla pequeñita de arriba dice variable objetivo. Allí es una variable nada más interna, un nombrecito que tú le pones para
para cuestiones internas. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner con mayúscula, emprendim, nada más, así le voy a poner, porque es un nombre interno, que se refiere a emprendimiento, por no escribir todo el nombre. En etiqueta le tengo que poner como debe ser. Así, con este nombre va a salir en los resultados, en las tablas, ¿ya? Emprendimiento, así, ¿ya? Si tiene tildes, con tildes y todo eso. Entonces, ahora comenzamos a sumar el ítem número 1, pasamos para allá, más el ítem número 2, pasamos para allá, más el ítem número 3, pasamos para allá, más el ítem número 4, pasamos 5, pasamos 6, pasamos. Profesor, ¿hasta dónde? Hasta donde llegan los ítems de toda la variable. Y si fueran de las dimensiones, hasta donde llegan los ítems de esa dimensión. Entonces, en este caso estamos trabajando con emprendimiento. Entonces, los 26 ítems, ¿sí? Prim, pasamos, vamos pasando, ¿sí? El ítem número 8, el ítem número 9, hasta terminar. Cuando terminas, ¿qué haces? Pones aceptar. Cuando ya aceptaste, entonces se ha formado un grupo de datos aquí, a este costado. Mire, fíjese. Mire, aquí ve. Emprendimiento. Mire, aquí está. Mire, ve. Se han sumado los puntos. Se han sumado toditos. ¿Sí? Así es. La data se ha sumado uno tras otro. Entonces, cuando ya tenemos esa data sumada, muy bien, ya tenemos una variable agrupada. Ahora hacemos lo mismo con la otra variable. Entonces vamos al menú, transformar, calcular variable. ¿Y cómo se llama la otra variable? Vamos a pues, bajar. Y aquí está, mire, competencia financiera. Entonces yo le voy a poner un nombrecito interno. Así nomás le pongo yo. ¿Ya? Y aquí sí, en etiqueta sí, tengo que ponerle bien. Competencia financiera. Así, porque con ese nombre van a salir las tablas para que los pegue en mi tesis. Ahora te vas a competencia financiera. ¿Dónde comienza competencia financiera? Desde aquí, competencia financiera 1. Y lo paso para allá. Más competencia financiera 2. Más el ítem número 3. Más el ítem número 4. Y así, todos los ítems los tienes que pasar. En este caso son 44 ítems y tengo que pasar los 44 para allá. Y sigo. Y cuando termine de ingresarlos así, según este modelo, pongo aceptar. Y cuando ya he aceptado, me voy para allá, a la base de datos, y aquí al costado encuentro que sí, se han sumado todos los datos. Y ahí está. En fin de cuentas, ¿qué es lo que voy a correlacionar? Voy a correlacionar esta suma total con esta suma total. Eso es lo que hace el estadígrafo. Profesor, ya tengo ganas de sacar los resultados. Bien, pues, ahora mismo, mire, para poder hallar la correlación te vas al menú Analizar. A Analizar, y aquí abajito encuentras la herramienta de correlacionar. ¿Se acuerdan que al inicio les dije que vamos a correlacionar dos variables? ¿Sí? Dos variables. No vamos a hacer una correlación múltiple, sino de 2 en 2. ¿Ya? Entonces, mire, correlaciones bivariadas. Aquí están. Y entonces vamos a buscar cuáles son las variables que hemos agrupado. Las variables agrupadas deben estar al fondo, casi al final. Aquí está, mire, emprendimiento está aquí y competencia está aquí. Ahí ya tengo las dos variables. ¿Cuándo sé que son las variables? Cuando son con esta barrita diagonal amarilla. Está indicando que está en valores de escala, ¿sí? Que están sumados, ¿ya? Muy bien. Queridos amigos, ¿se acuerdan que cuando hemos mirado el Word en escala ordinal teníamos que trabajar con Rhodes-Spearman? ¿Sí? Recuerden. Entonces, ahora es el momento de recordarlo para aplicar esto. Entonces, miren, estamos correlacionando emprendimiento con competencia financiera. Y seleccionamos Rhodes-Spearman. R de Pearson, aquí Pearson también marca. Sí, también se puede. ¿Ya? Si quieres, para mirarlo. Incluso Taubi de Kendall, aquí está, miren, en otro momento les he mostrado Taubi de Kendall, ahí está, ¿sí? ¿Ya? Vamos a sacarlo con todos, con los tres, para poder comparar a ver cómo salen, ¿sí? Pero al final, lo que vamos a copiar a nuestra tesis es el que corresponde, el de Rhodes-Spearman. A aceptar. Ahí está.
Miren, amigos, entonces, aquí tenemos los resultados de la correlación. La correlación de R de Pearson nos bota de que sí se aprueba la hipótesis y además que esta correlación es de 0,737. ¿Nos interesa R de Pearson? No nos interesa, por tanto lo vamos a borrar. ¿Qué nos interesa aquí? Taubí de Kendall nos ha sacado estos resultados, ¿sí? Y Taubí de Kendall, ¿qué nos dice? Que sí hay correlación, ya se aprueba la correlación y la correlación es de 0,421. R de Pearson nos sacó más de 700. Este nos sacó 421, pero en ambos casos está aprobado. ¿Listo? Entonces, ahí está. Miren, ve, aquí nos ha sacado Taubí de Kendall y Rod Spearman juntos. Vamos a hallarlo de nuevo para que salga solo Rod Spearman. Vamos para allá, analizar correlaciones bivariadas. Y ahí tenemos los dos. Y deseleccionamos Taubí y Pearson y nos quedamos con Spearman. Aceptar. Ahí está. Ya. Spearman. Aquí está. Spearman nos ha votado 0,00001 y la correlación de 0,606. Fíjense, amigos, que antes teníamos la hipótesis que les dije, ¿no? La hipótesis alterna que decía, sí existe correlación significativa entre emprendimiento y competencia financiera en comerciantes de un mercado de la ciudad de Quito 2025, ¿sí? Y la otra hipótesis era, no existe correlación significativa. Ahora, en este cuadro que vamos a pegar, ahí tiene que decirse si se aprueba o no se aprueba esto. Entonces, pegamos control V. Ahí está. Entonces, lo tratamos bonito esto. Por el momento, lo adaptamos bonito a nuestra página. Ya le ponemos la letra número 12. Así. Organizamos la información para que todo se vea muy bonito. Así. Ya está. Ya todos centramos. Ya está. Listo. Y aquí le ponemos su encabezado. Digamos, es la tabla número 1. Imagínense. Y aquí vamos a poner prueba de hipótesis de correlación Rho de Spearman de las variables. Primera variable era competencia financiera y emprendimiento. Muy bien, ahí tenemos. Esto tiene que estar de negrita y esto tiene que estar de cursiva según la normativa APA. Así. Listo. Tenemos la información. Ahora esto lo centramos bonito. Propiedades de la tabla, aquí celda, medio, centro, y ahí está. Así ya se puede ver bien. Y esta notita de pie de tabla también lo sacamos. Aquí afuera porque es una nota. Ya. Y así. A ver, vamos a mirar. Aquí tenemos la variable emprendimiento. Y aquí tenemos la variable competencia financiera. Este resultado es entonces de correlacionar competencia financiera con emprendimiento. ¿Ya? Pero similar resultado, mire, aquí abajo aparece. ¿Ya? Mire, aquí abajo, similar resultado que el de arriba. ¿Ya? 0,606 con doble asterisco, P 0,000, ¿sí? 101 correlaciones, mira, igualito que allá. ¿De qué correlación? De la correlación de competencia financiera. ¿Con quién? Con emprendimiento. Así es. ¿Por qué? Porque es el mismo resultado. Es emprendimiento con competencia financiera con emprendimiento. Por eso es el mismo resultado. Por eso se llama bilateral. Porque de un lado para el otro sale ese resultado y del otro lado para el uno también sale el mismo resultado. Ya no varía. Por eso se llama bilateral. Y a esta significancia, ya saben ustedes, amigos, que lo hemos llamado significancia o valor P. Ya aquí también, por si alguien se puede confundir, entonces llamamos significancia o valor P. ¿Ya? Es lo mismo. Significancia que decir valor P es lo mismo. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces, aquí nos decía si existe correlación significativa entre emprendimiento y competencia financiera. ¿Qué nos falta para poder decir si se aprueba o no se aprueba la hipótesis? Nos falta lo siguiente. Nos faltan los criterios de interpretación. Criterios de interpretación del estadígrafo de correlación. De los estadígrafos de correlación, que en este caso son los no experimentales. ¿Sí? Entonces, ¿y esos dónde están? Están tomados de este libro.
No sé si ven, amigos, aquí están tomados de este libro, de mi libro, ¿ya? Aquí en este libro está. Entonces, esa información lo citamos, mira, lo ponemos aquí, miren, en pie de tabla, nota adaptado del asesoramiento metodológico y estadístico para tesis de pre y posgrado UACAC 2024, ¿ya? Y aquí está para la referencia, toda la información completa, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos aquí? Para la correlación, ¿qué criterios debemos tener en cuenta? Eso es importante recordarlo, ¿ya? ¿Qué criterios se debe tener en cuenta? Primero, la hipótesis de correlación. Para la prueba de hipótesis de correlación hay que decir lo siguiente. Si obtenemos un valor P que es menor a 0,050, ¿ya? Si obtenemos un valor P menor a 0,050, sí hay correlación significativa. Si obtenemos un valor P mayor o igual a 0,050, no hay correlación significativa. A ver, vayamos a comprobar eso, a ver si hemos obtenido eso o no. A ver, al correlacionar competencia financiera con emprendimiento, ¿qué hemos obtenido? Significancia o valor P. Aquí está. Hemos obtenido 0,000. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que es menor que 0,050. Por tanto, sí hay correlación significativa. ¿Qué más, profesor? ¿Y estos datos de aquí arriba qué son? ¿Este qué es? ¿Este 0,606? ¿Qué es eso? Esa es la intensidad de la correlación. No nos basta con saber si hay correlación o no, sino necesitamos saber cuál es la intensidad. ¿Es muy fuerte? ¿Es débil? ¿Es moderada? ¿Cómo es? Entonces, eso nos va a decir. Aquí nos está indicando que tenemos una correlación de 0,606. Van a disculpar que antes no les expliqué. SPS siempre vota con, los decimales siempre vota con coma, sin poner el cero adelante. Eso ya se supone, ¿ya? Así es como tiene que entregarse, porque los asesores saben que SPSS lo vota así y así hay que presentarlo, ¿ya? Entonces, 0,606 con doble asterisco. Ah, doble asterisco. ¿Y qué es eso? Pues mira, doble asterisco significa, dice, al nivel, mira, aquí está, el pie de tabla lo está aclarando. Doble asterisco significa al nivel de 0,01. Ah, vamos a hacer lo siguiente. 0,01 por 100%. ¿Cuánto viene a ser eso? Corres los ceros y te viene a ser 1,0%. ¿Qué significa eso? 1,0% de error y 99% de confianza. Muchas veces hemos escuchado en nuestras clases de estadística que la prueba de hipótesis se hacía al 95% de confianza. Si era menos, ya no se aprobaba la hipótesis. En este caso, el resultado ha salido mucho más fino, al 99% de confianza. O sea, en otras palabras, en el 99% de personas encuestadas coincide esta correlación de emprendimiento con competencia. Y solo es posible de que haya un error del 1%. Y hasta de repente menos, porque aquí está indicando algo parecido. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces, y aquí, mire, ve, aquí nos está diciendo, mire, niveles de confianza, al 95, al nivel 0,05, que es, ¿no? 0,05 por 100%, 5% de error, ¿sí? Y si sale 0,01, se multiplica por 100% y tenemos 1% de error. Ya hemos explicado entonces esto y la prueba de hipótesis, ya que está aquí. Pero nos falta la intensidad de correlación. La intensidad de correlación que nos dice que la correlación puede fluctuar entre 0 y 1. 0,000 hasta 1,000. Aquí está, mire, ve. 1,000, ¿ya? Hasta 0,000 hasta 1,00. De 0,000 a 0,99, o sea, menos de 100, la correlación es muy baja, de intensidad muy baja. De 0,100 hasta 0,399, la correlación puede ser positiva o negativa. Miren, hay signo más y menos al costadito, que puede ser positiva o negativa de intensidad baja. De 0,400, más o menos, ¿no? Hasta más o menos 0,699 es correlación directa o inversa de intensidad moderada. De 0,700 a 0,899 es correlación intensa. Y así, ¿ya? En nuestro caso, ¿cuánto hemos obtenido?
hemos obtenido 0,606. ¿Qué significa 0,606? ¿Dónde está en todo esto? Está entre 0,400 y 0,699. ¿Ya? Entonces, es una correlación de intensidad moderada. Y como es positivo, porque tiene un signo, se supone que tiene un signo positivo aquí delante, entonces es una correlación directa, ¿ya? Directa y de intensidad moderada. Eso es lo que vamos a interpretar. Entonces diremos lo siguiente. Imagínense que esta es la tabla 1. Ahí está la tabla 1. Entonces, ¿cómo tienes que responder esto en tu tesis? En tu tesis, ya te has puesto, ya has pegado el resultado de la tabla. ¿Y cómo vas a responder en tu tesis? Tienes que decir lo siguiente. En la tabla 1, dependiendo del número, ¿no? De repente es la tabla 8, depende, ¿ya? En la tabla 1 se correlaciona las variables. ¿Qué variables? Competencia financiera y emprendimiento. Y se obtuvo P de ¿cuánto? Aquí está, P de 0,000. Es un valor inferior a 0,050. Por tanto, si se aprueba la hipótesis de correlación de que existe correlación, o si quieres, pues, para no redundar, de que existe asociación significativa entre emprendimiento y entre competencia financiera y emprendimiento. Y el punto seguido, se rechaza la hipótesis nula. La correlación Rho-Spearman es de 0,606. Además, se obtuvo. ¿Qué cosa se obtuvo? Rho de ¿cuánto? 0,606. ¿Con qué? Con doble asterisco. Y es positivo, ¿no? Significa que la correlación es, primero, directa. ¿Ya? ¿Qué más? De intensidad moderada. De intensidad moderada. 606, ¿no? 606 nos dice que es moderada. Aquí es positivo, que es moderado, y el doble asterisco que nos dice es moderada y al 99% de confianza, como lo hemos dicho antes. Y decimos, ¿qué significa todo esto? Que a mayor competencia financiera, hay mayor emprendimiento. ¿En quiénes? ¿En quiénes hemos estado estudiando? A ver, ¿en quiénes? A ver, en los comerciantes de un mercado de la ciudad de Quito. ¿Ya? Mayor emprendimiento en los comerciantes de un mercado de la ciudad de Quito. Y cuando se descuida la competencia financiera, se perjudica el emprendimiento. Punto seguido. La variable competencia financiera es un factor asociado al emprendimiento. Listo, queridos amigos. Hemos resuelto el primer objetivo. Hemos correlacionado emprendimiento ¿con qué? Con competencia financiera. Pero, profesor, ¿allí con esos números se acaba? No se acaba allí. Se podría hacer algo más. Cuando se trata de una prueba de hipótesis general, se acostumbra a hacer lo siguiente. Se acostumbra a implementar el diagrama nube de puntos para representar gráficamente esta correlación. ¿Cómo se hace eso, profesor? ¿Nos puedes enseñar? Claro que sí. Vamos para allá. Abrimos el SPSS, ahí está, ¿sí? Entramos al menú gráficos.
¿ya? Cuadros de diálogos antiguos y dispersión de puntos. Y en dispersión de puntos, dispersión simple. Definir. Entonces aquí, ¿dónde están las dos variables primero que todo? Aquí está. Aquí está emprendimiento y aquí está competencia. ¿Cuál es, digamos, hablemos en lenguaje de causa y consecuencia? ¿Cuál sería la causa? Sería la competencia financiera. Y eso puede estar influenciando en qué? En el emprendimiento. Esa sería la consecuencia. ¿Listo? Y esto ya lo hemos pasado. Ahora aceptar. Ya, esperemos ahora el resultado. Ya nos viene el resultado. Ahí está. ¿Ve? Nos está enseñando. Ahora le vamos a generar una línea de dirección. A ver, que nos indique hacia dónde va la línea. La línea de dirección de la tendencia de estos puntos. Ahí está. Cerramos esto, cerramos aquello y aquí aparece. Y esta figura nos lo copiamos y lo pegamos allá, en nuestra tesis. Y lo ponemos, si quieren pueden pegarlo aquí enseguida, ¿ya? O si no, puede ser de aquí, después de esa interpretación que hicimos allí. Pero tienen que ponerle su encabezado. Tiene que decir más o menos figura, no sé qué número de figuras era, yo le voy a poner figura 1, ¿sí? Diagrama, nube de puntos de la correlación de qué? De la correlación de competencia, competencia financiera y emprendimiento. Listo. Esto tiene que estar en negrita como pide APA, ya, y esto tiene que estar en cursiva como pide APA. Así. Muy bien. Profesor, pero ¿puedes explicar estos puntitos? ¿Qué son estos puntitos? Son todos los encuestados. Si lo cuentas, tiene que coincidir con el número de encuestados. ¿Cuántos son? Aquí nos decía la tabla, 101. 101 encuestados. Tiene que haber 101. Que puede estar alguno, de repente uno sobrepuesto, pero tiene que haber 101. ¿Ya? Y aquí está. Mire, por ejemplo, vamos a interpretar esta figurita, este puntito, ¿ya? Este puntito, ¿ya? Que está aquí. ¿Qué nos está diciendo? Que a mayores puntajes de emprendimiento, mire cuánto, desde aquí hasta aquí, desde esta línea de abajo hasta esta línea de diagonal donde está el puntito, a esta cantidad de puntos en emprendimiento le corresponde esta cantidad de puntos de competencia financiera. O sea, ¿cuánto sería? Más o menos de 103 puntos a 103 puntos de emprendimiento le corresponde. ¿Cuántos puntos? 174 puntos de competencia financiera, algo así. Y a este señor de aquí, que tiene más puntaje, el que está más elevado, mire, a tanto recorrido en puntajes de emprendimiento, también es mayor su recorrido en puntajes de competencia financiera. O sea, a mayor competencia financiera, mayor emprendimiento. A menor competencia financiera, menor emprendimiento. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Ya? ¿Y qué es este R cuadrado lineal? Nos está diciendo que si multiplicamos esto, mire, 0,606 al cuadrado, o sea, 0,606 por 0,606, más o menos nos va a resultar esto, 0,543. ¿Qué significa eso? Que 0,543 por 100% es 54,3%. O sea, ¿cuánto influye la competencia financiera en el emprendimiento? El 54,3%. Eso ya es un añadido, ¿ya? Esto último que estoy haciendo del R cuadrado lineal ya no es la parte de la correlación. Esto ya es el coeficiente de determinación o R cuadrado. Cuando en tu objetivo se pone, ¿cuál es la influencia de tal variable en tal variable? Ese es el resultado, es el R cuadrado lineal. Pero para la correlación que nos ha pedido, nada más hasta los puntos, lo que hemos interpretado hasta ahora, ¿ya? Entonces, si tienes esto, ¿cómo vas a responder aquí? Tienes que decir lo siguiente, siempre mencionando, en la figura 1 se presenta de manera gráfica el cruce de los puntajes de competencia financiera y emprendimiento. Los puntos forman
una tendencia progresiva desde la esquina inferior izquierda hasta la parte de superior derecha. Esto confirma que sí existe correlación entre las variables, ¿no? Hasta la esquina, ¿ya? Los puntos forman una tendencia progresiva desde la esquina inferior izquierda hasta la parte superior derecha. Esto confirma que sí existe correlación entre las variables. Eso es todo lo que tiene que decirse, ¿ya? Listo. Algunos docentes, asesores, en algunas universidades se pide que aquí pongas fuente o nota. En APA 7 se pone nota, ya no se pone fuente, ¿sí? Nota, elaboración propia, ¿ya? Así, con cursiva y con letra a veces un poquito más pequeñita. Algunos asesores lo piden, pero APA 7 dice que si es tuyo, no es necesario que pongas esas notas, ¿ya? De elaboración propia. Ya se supone. Así dice APA. Entonces hemos correlacionado completamente la variable competencia financiera con emprendimiento y hemos aprobado la hipótesis. ¿Ya? Aquí hemos tenido un resultado numérico con su interpretación y hemos tenido también un resultado gráfico con su respectiva interpretación. Profesor, ¿algo falta? No falta nada para la prueba de hipótesis general, pero este criterio de interpretación teníamos que haberlo puesto aquí. Aquí tenía que haber venido el criterio de interpretación. Este criterio de interpretación tiene que haber venido aquí. Entonces tenemos la prueba de hipótesis general. Enseguida hay que poner los criterios de interpretación, o sea, cómo se va a interpretar, y ahí está su referencia, ¿sí? Y aquí recién interpretamos. Ahí está. Y ya tenemos el resultado completo. Y seguimos armando nuestra tesis. Ahora, tratamos de responder a la prueba de hipótesis específica. Será 5.4, no sé qué numeración será. ¿Sí? Prueba de hipótesis específica 1. ¿Qué decía en la prueba de hipótesis específica 1? Sí existe correlación significativa entre la dimensión de conocimiento financiero. ¿Qué es eso del conocimiento financiero? ¿Ya? Dice, la dimensión de conocimiento financiero con emprendimiento. Ah, ya. Si miramos la ficha de nuestros instrumentos, allí debe estar las dimensiones, ¿sí? La dimensión del cuestionario de emprendimiento y el cuestionario de competencias financieras. Y allí debe estar. O también podemos guiarnos mirando nuestra operacionalización de variables. En la operacionalización de variables aparece la primera variable, la segunda variable, sus dimensiones y las otras dimensiones, las dimensiones de la otra variable. Entonces, ¿qué se hace? Normalmente se acostumbra a correlacionar la primera dimensión de la primera variable con la segunda variable. Después, la segunda dimensión con la segunda variable. La tercera dimensión con la segunda variable. La cuarta dimensión con la segunda variable. Y así. Y en este caso justo se está pidiendo eso. Está diciendo hallar la relación entre la dimensión de conocimiento financiero y emprendimiento. ¿Sí? A ver, vamos a mirar el instrumento. ¿Dónde está el instrumento? Competencia financiera. ¿Y cuál es su dimensión? Aquí está, mire, conocimiento financiero. ¿Con qué se va a correlacionar? Con emprendimiento. Después la segunda dimensión, comportamiento financiero. ¿Se va a correlacionar con quién? Con emprendimiento. Después, la tercera dimensión de actitud financiera se va a correlacionar con emprendimiento. La toma de decisiones se va a correlacionar con emprendimiento. Y así, cada una de las dimensiones se correlaciona. Entonces, ¿qué debemos hacer para correlacionar? Les dije, jóvenes, en un principio, para poder correlacionar siempre hay que agrupar ítems. Si vamos a correlacionar conocimiento financiero, tenemos que tener agrupado
los ítems que corresponden a conocimiento financiero. ¿Cuáles son? Mira, aquí nos está indicando del 1 hasta el 11. Hay que sumar el 1 más el 2 más el 3 más el 4, poniéndolos un nombre de conocimiento financiero. ¿Con quién vamos a correlacionar? Con emprendimiento. ¿Emprendimiento ya está agrupado? Sí, ya está agrupado. Ah, ya, entonces solo nos falta agrupar las dimensiones de esta variable. Claro que sí. Entonces vamos para allá. Vas a tu SPSS para agrupar, menú transformar, calcular variable, ¿sí? Entonces vamos a agrupar las variables, las dimensiones, los ítems de competencia financiera. Entonces le vamos a llamar, miren cómo yo le llamo, vamos a poner competencia 1, ahí está, ¿ya? Y aquí le ponemos el nombre de la dimensión. ¿Cuál es el nombre de la dimensión? Es conocimiento financiero. Entonces le ponemos bien el nombre, dimensión de conocimiento financiero. Así, porque con ese nombre van a salir todas las tablas. Entonces, ¿cuáles son los ítems? Desde el 1 hasta el 11, mire, con competencia financiera, pasamos para allá, más el 2, más el 3 de competencia financiera, más el 4 de competencia financiera, y así agrupamos toditos, ¿ya? Y así agrupamos todos. ¿Listo? Y continuamos agrupando así. Y ponemos aceptar. Listo, ya hemos agrupado la primera dimensión. Ahora la segunda. Y así todas las 4 dimensiones. ¿Por qué? Porque en los objetivos está pidiendo, mira, en los objetivos está pidiendo que correlacionemos cada una de esas dimensiones. Entonces, para eso tenemos que tenerlo agrupado. Mira, la hipótesis específica también dice que correlacionemos la dimensión de comportamiento financiero. Y después la otra, la otra, la otra. Y así. Entonces, vamos para allá. Transformar, calcular variable, competencia 2 le vamos a llamar. Desde el 12, competencia financiera, pasamos para allá, más el 13, más el 14, y así hasta el 22. Completamos todos y ponemos a aceptar las 2 variables. Ahora la tercera, transformar, calcular variables, ya, competencia 3 le voy a llamar porque es la tercera dimensión, ya, y le pongo su nombrecito aquí, como debe ser. ¿Cuál era el nombre del tercero? Actitud financiera. Dimensión de actitud financiera. Continuar, ya, entonces, desde competencia financiera 23, más 24, más 25, más 26, y así hasta el 33. Completas todo y pones a aceptar. Ahora que ya tenemos todo agrupado, entonces tranquilamente podemos correlacionar. Entonces pones, para poder correlacionar, vamos al menú analizar, correlacionar bivariadas. Estamos correlacionando emprendimiento con dimensiones de competencia. Entonces de competencia regresa a su sitio y jalamos competencia 1. Aquí está la dimensión 1 de competencia. Listo. Y lo correlacionamos con Spearman. Aceptar. Aquí está el resultado. Este resultado lo copiamos y lo ponemos allá en el lugar que le corresponde. Aquí. ¿Y qué hacemos allí? Lo adaptamos la tabla como debe ser y lo interpretamos tal como ya hemos interpretado aquí. Como esta tabla, como esta interpretación que está aquí. ¿Ya? Como esa interpretación tenemos que hacerlo. Allí. Después también sacamos los resultados de la otra dimensión. Correlacionar, bivariadas, competencia 1 nos regresamos, ahora con la competencia 2, ¿ya? Y así continuaremos con la competencia 3, competencia 4, según nos pidan nuestros objetivos. Ya está, aquí ya he hallado esto, copiamos y lo pegamos allá a la prueba de hipótesis que se pide aquí.
También a esta hay que ponerle su encabezado, tabla número 5, no sé qué, y aquí su interpretación. Hasta ahora hemos hecho entonces una correlación según estos criterios, según esta tabla que hemos obtenido, ¿sí? Hemos correlacionado competencia financiera con emprendimiento. Hemos hallado con Rhodes Firman porque la muestra es más de 50. Pero ¿qué tal si nuestra muestra fuera menor? Si fuera, digamos, de 43. A ver, vamos para allá. Si fuera menos, entonces tendríamos que hallar con Taubit de Kendall. Vamos a la base de datos. Vamos a reducir nuestra base de datos. Listo, tenemos una muestra de 45 nada más. Entonces, según este cuadro, según estos criterios, ¿tendríamos que analizar la correlación con Rhodes Firman? Ya no, sino con Taubit de Kendall. Entonces vamos a hallarlo. ¿Ya? Entonces, analizar correlaciones bivariadas, ¿ya? Competencia, esto lo regresamos, digamos, estamos correlacionando variable con variable, ¿sí? Con emprendimiento con competencia financiera. Y Taubit de Kendall, aquí está. Nada más es seleccionar esto y ya está. Y esto correlacionamos. A aceptar. Listo, ahí está, con Taubit de Kendall. Y eso lo copias y lo pegas allá, como se ha hecho con los demás cuadros, y hay que interpretarlos con los mismos criterios. No varía, ¿ya? Se aprueba la hipótesis cuando obtenemos una información, un p-valor inferior a 0,050. Y ahí está, ¿ya? La intensidad también baja, moderada, alta, igual con los mismos criterios. Todo es igualito en la correlación. ¿Qué más tenemos? ¿Qué tal si queremos correlacionar información continua? Vamos a encontrar una base de datos de información continua. A ver, ¿qué tal nos va con esto? Ya, vamos a correlacionar. Miren, valores continuos, 68, 57, 42, 15, no sé qué. Y aquí, en la variable glicemia, 300, 295, 232 y así. Vamos a correlacionar. Son continuos. Cuando es continuo, ¿qué nos dice los criterios de análisis estadístico? Cuando es continuo, podemos hacer el trabajo con R de Pearson o con Rhodes Firman, pero para eso hay que hallar la distribución normal. Entonces, vamos para allá. Aquí está. Entonces, ¿cómo hallamos la distribución normal? Pues lo hallamos con analizar pruebas paramétricas, pero tenemos ahí una muestra más grande, ¿sí? IKS, ya, edad y glicemia. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hallar la distribución normal, aceptar. Aquí está, mire, ve. Ya hemos hallado de que una de las variables sí tiene distribución normal y la otra no tiene distribución normal. Por tanto, vamos a trabajar como si no hubiera distribución normal. Se sigue la parte peor, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿qué tendríamos que hacer? Aquí dice, con distribución normal se usa R de Pearson. Sin distribución normal se usa Rhodes Firman. Analizar correlaciones bivariadas, edad, ¿con qué? Con glicemia. Listo. Correlación, Spearman es lo que nos piden, a aceptar. Ahí está, este es el resultado, ¿ya? Listo. Imagínese que este es el resultado de su prueba de hipótesis. Imagínese, ¿ya? Pilas, por favor, muy atentos a esto que voy a decir. Muy atentos todos, por favor. ¿Ya? Voy a pegar el resultado que acabo de obtener de esta correlación. A ver, he correlacionado dos variables, edad y glicemia. ¿Y cómo se interpreta este resultado? Porque este resultado está saliendo un poco distinto a todos los anteriores. Por eso es que les pido que estén muy atentos. ¿Ya? Miren, si correlacionamos glicemia con edad, nos bota este resultado. Miren, la significancia o valor P, ¿cuánto es? De 0,409. ¿Ya? Y el coeficiente de correlación Rhodes Firman es de 0,085. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir? Si arriba los criterios de interpretación nos decían, para que se apruebe tu correlación tienes que obtener un p-valor
menor de 0,050. ¿Y aquí cuánto hemos obtenido? P valor de 0,409. Entonces no se aprueba. Tú tienes que decir entonces aquí, en la tabla, no sé, imagínense que es la tabla 6. En la tabla 6 se correlacionó con el estadígrafo Rho de Spearman las variables edad y glicemia. Y se halló P de ¿cuánto? De 0,409, lo cual es superior a 0,050. Por tanto, se aprueba. ¿Pero qué se aprueba? La hipótesis nula de que no existe correlación significativa entre las variables analizadas. Y ahí se acaba. Ya no se ponen más cosas. Profesor, vamos a interpretar también este de R de Pearson de 0,085. Ya no, porque si no ha pasado el primer filtro del valor P, donde en este caso se desaprueba la hipótesis, entonces ya no hay que hablar allá de si la intensidad es baja, mediana, alta. Ya no se habla, solo se llega hasta aquí. Simplemente se indica que no se aprobó la hipótesis y allí se acaba el comentario, ¿ya? Y si te piden otras correlaciones, entonces te pasas a otros, pero aquí se acaba el comentario. Cuando tú dices que no se aprueba la hipótesis de investigación, sino la hipótesis nula, allí se acaba. Para ilustrar este caso de la información nominal, con V de Kramer y con chi cuadrado, les presento esta información en SPSS. Entonces tenemos aquí esta información de sexo y, por ejemplo, gustos de comidas. En sexo, ¿cuántas categorías tenemos? 2, varón y mujer, ¿sí? 1 y 2. Ninguno es más, no hay jerarquía, solo hay diferenciación de nombre. ¿Listo? Y además tenemos el de gustos de comidas. Gustos de comidas ultraprocesadas y gustos de comidas naturales, ¿sí? Solo tenemos 2 tipos. Entonces, 2 valores aquí, dos categorías aquí, 2 categorías allá. ¿Listo? Eso se puede tranquilamente analizar con el V de Kramer, con el chi cuadrado. Cuando son muchas categorías, ya no. ¿Ya? Para las dicotómicas es muy bueno el chi cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos al menú Analizar, buscamos estadísticos descriptivos y allí tablas cruzadas. En tablas cruzadas buscamos las 2 categorías que queremos relacionar. Uno es sexo, varón-mujer, ¿no? Y lo pasamos a filas. Y el otro es gustos de comidas. ¿Ya? Listo. Vamos a ver si según sexo hay correlación o no entre gustos de comidas. ¿Ya? Para eso seleccionamos en el formato, todo está bien, en casillas, por columnas, voy a hallar porcentajes por columnas. ¿Ya? Y comparar, está bien. Continuar. Y en estadísticos seleccionamos chi cuadrado. Y miren, aquí también nos aparece phi y v de Kramer, que nos estaba indicando los criterios de correlación. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, continuar, aceptar. Aquí tenemos los resultados. Aquí está. Esta es la tabla cruzada del chi cuadrado. ¿Ya? Aquí está el resultado del chi cuadrado y más abajo el resultado de phi y v de Kramer. Ahí esos 3 cuadros nos interesan. Nada más que aquí en la tabla cruzada hay que pivotar los datos. Miren, el recuento está por este lado, porcentajes está por este lado. Hay que ponerlos en columnas. Frecuencias por aquí, frecuencias son los recuentos, ¿ya? Frecuencias y porcentajes así, ¿ya? Se pivota, se cambia de orientación. ¿Listo? Eso se puede hacer aquí mismo en el SPSS, como también en Excel, o también se puede hacer manualmente. Esto se los voy a copiar allá en el Word. Ahora vamos al Word.
Listo, amigos. Aquí tenemos ya copiado los resultados de la tabla cruzada. Miren, fíjense. Sexo, femenino y masculino. ¿Ya? Y aquí, gustos de comidas, alimentos ultraprocesados, alimentos naturales. ¿Listo? Y si se fijan, mire, este cruce de masculino y femenino con alimentos ultracruzados es lo que tenemos que mirar bien. Estos cuadros del centro, no los totales. ¿Ya? En estos cuadros del centro debemos fijarnos que ninguno de ellos baje del 5%. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos 9,6%. Aquí tenemos 90,4%. Aquí tenemos 91,8% y aquí tenemos 8,2%. Ninguno desciende del 5%. ¿Se dieron cuenta? Entonces, eso quiere decir que hay una buen cruce de datos, ¿sí? De gustos de alimentos y de sexo, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué significa entonces antes de pasarnos? Que, por ejemplo, de las mujeres, el 9,6% consume alimentos ultraprocesados, ya de ese grado de estudios de cuarto de secundaria, ¿sí? De chicos de cuarto de secundaria, el 9,6% consume ahora en ese momento alimentos ultraprocesados. En cambio, el 91,8% busca nada más alimentos naturales, o sea, se cuida, en otras palabras, en su alimentación. En cambio, de los varoncitos, el 90,4% come alimentos ultraprocesados, o sea, mucho. Los chicos son más descuidados en su alimentación. En cambio, solo el 8,2% de los chicos come alimentos naturales. ¿Ya? Eso es lo que se puede decir. Eso que acabo de decir lo pueden transcribir aquí debajo de la tabla. ¿Sí? Ponen aquí tabla cruzada así, digamos, tabla 3, ¿ya? Tabla, o si no puede ser, cruce de información de sexo y gustos de comidas. Listo, ¿ya? O también se puede llamar tabla de contingencia, ¿ya? Y aquí se indica eso, ¿ya? En la tabla 3 se presentan los resultados del cruce de información de sexo y gustos de comidas. Dos puntos. El 9,6% de las estudiantes consume alimentos ultra procesados, mientras que el 91,8% consume alimentos naturales. Asimismo, el 90,4% de estudiantes varones consume alimentos ultraprocesados, mientras que el 8,2% consume alimentos naturales. ¿Ya? Ninguno de los conjuntos de datos desciende del 5%. Por tanto, existe adecuadas condiciones para interpretar los resultados del chi cuadrado. Eso es todo. No hay más que decir aquí.
Listo, y aquí tenemos la tabla chi cuadrado, igual le tienes que poner su tabla, su título, ¿sí? Tabla chi cuadrado de la correlación de sexo con alimentos, eh, con, con gustos de comidas. Ya está, ¿listo? Y después ya le pones sus lineecitas superiores, inferiores e intermedios según la normativa APA. Y aquí hay que interpretar, ¿ya? Al correlacionar con chi cuadrado las variables sexo y gustos de comidas, ¿se obtuvo cuánto? ¿Cuál es de todo esto? ¿Qué es lo que nos sirve a nosotros? Nos sirve la información de correlación de Pearson. La significancia es lo que nos importa. ¿Ya? Esta es la significancia. ¿Cuál es la significancia? Esta, mira, chi cuadrado de Pearson, este es el dato. Este es el dato que nos interesa. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que interpretar. Ya, lo demás no sirve para este caso. ¿Ya? En otros casos sale otro tipo de resultados. ¿Ya? Entonces sí hay que tenerlo en cuenta, pero en este caso no. ¿Ya? Entonces, y gustos de comida se obtuvo P de cuánto? 0,000, que es inferior a 0,050. Por tanto, sí existe correlación significativa entre sexo y gustos de alimentos. Listo. ¿Ya? Entre sexo y gustos de alimentos. Aquí tenemos la tercera tabla de correlación. ¿Ya? Vamos a ponerle tabla 4, ¿ya? Intensidad de correlación V de Kramer. ¿Listo? La intensidad, y vamos a interpretar esto. Al correlacionar sexo con gustos de alimentos, se obtuvo P de cuánto? No, V de cuánto? De 0,819. Este es un valor alto y muy cercano a 1. Por tanto, la correlación entre las dos variables es intensa. ¿Ya? Es intensa. Hay bastante vinculación, hay bastante asociación entre las dos variables. ¿Qué más podemos decir? Eso es todo lo que podemos decir. En otros tipos de investigaciones podemos profundizar en algunos números más. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, la significación aproximada, pues, es 0,000. ¿Qué significa? Que si hay correlación, lo mismo que ya hemos dicho aquí con el 0,000 de la correlación chi cuadrado de Pearson. ¿Ya? Y así hay mayores datos que se podrían profundizar, pero para una tesis basta con la prueba de hipótesis, ¿sí? Y aquí con la prueba de intensidad de correlación. ¿Listo? Eso es lo que quería comentarles, queridos amigos. ¿Ya? Saben ustedes que si alguien necesita una ayuda personalizada, porque de repente el video no se ha entendido, o de repente usted no tiene el programa de SPSS, o no es muy hábil en manejar estas cosas, entonces tranquilamente puede solicitar ayuda. Una llamadita, un mensaje por WhatsApp, y ya nos podemos conectar por medio del Meet, y con clase grabada y personalizada para usted únicamente, pues le puedo ayudar y orientar en toda su investigación, en estas cuestiones de pruebas de hipótesis, como también en la mejora de toda su tesis de principio a fin. Fuerza para terminar rápidamente esa tesis. Chao.